Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues esta meditación yo la titulo La misión de los sedientos saciados. Y retomamos entonces la escena con la que estábamos orando el día pasado, que nos la narra el Evangelio de Juan. Jesús, para un poco hilar la escena de hoy, voy a resumir un poquito. Jesús, la samaritana y el diálogo con los discípulos va a formar todo este Evangelio precioso. La mujer, recordad, ha quedado tocada por el diálogo con Jesús, completamente tocada. Ella no se esperaba que su vida cambiara como de la noche a la mañana por un simple diálogo con Jesús. Es más, podemos decir que ella no esperaba nada de su presente, se conformaba con ir al pozo cada día para volver a tener sed al día siguiente. Y de nuevo, otra vez cada día, volver con su cántaro a llenarlo de agua y así rutinariamente, ¿eh? Nunca jamás saciada la sed, siempre buscando algo que le sacie, algo que le llene ese cántaro viejo, que ya veremos lo que es, y que avejentaba su vida entera, su vida entera. Esta samaritana ha venido a buscar agua en la rutina de cada día y ha sido sorprendida por las palabras de Jesús, que le han hecho palpar su propia sed. Fijaos qué cambio. Jesús lo primero que hace para transformar toda la vida y todo el corazón de esta mujer es hacerle palpar su sed. Y luego el segundo paso, fijaos, estos pasos los marco mucho, si queréis, como más despacio que el resto, para que veáis que esos son los pasos que Jesús va dando con nosotros. Primero palpar nuestra sed. Y luego le marca el camino de la felicidad. Le dice la adoración en espíritu y en verdad, que ya la vimos el día pasado. Ya no me paro más a eso para poder avanzar en el texto. Pero estos dos pasos primeros son los que Jesús da con nosotros. Así que para cambiarnos el corazón. Así que si ahora estás palpando tu sed y sientes una gran aridez, sientes que no hay nada en el mundo que te sacie, que te dé esa felicidad que vas buscando, es porque Jesús te está preparando para entrar en este diálogo con Él y cambiarte la vida y el corazón. Entonces, alégrate. Si estás palpando tu sed, alégrate, porque Jesús está cerca de ti y quiere entrar en diálogo contigo para que vayas madurando
en la fe, en el camino hacia la felicidad. Bueno, hay una frase con la que terminamos el texto evangélico pasado que es sorprendente, ¿eh? Soy yo el que habla contigo, ¿no? Yo creo que más o menos a casi todos esa frase nos ha golpeado muchas veces. Había un profesor mío que decía que es la primera vez en el Evangelio y casi que la única que Jesús se muestra a una mujer con su verdadera identidad, la identidad de ser Dios. Porque yo soy es el nombre con el que Dios se identifica a Moisés, cuando Moisés es enviado al faraón y le dice a Dios, bueno, pero ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Para que yo se lo diga al faraón, para que yo diga quién me envía. Y Dios le dice, yo soy, diles, yo soy, te envía. Decir este yo soy es presentar la verdad totalmente desnuda de Jesús ante esta samaritana. Es un lenguaje esponsal, dicen los especialistas. Es decir, Jesús se muestra en una cercanía tan grande con la samaritana como pueda presentarse el pueblo elegido y Dios, la esposa y el esposo. Esta frase la utilizaron mucho los profetas para presentar la presencia viva de Dios en medio de nosotros. Y esta presencia viva de Dios le hacía mostrarse como diferente a los ídolos. Fijaos, cuando le dice yo soy el que habla contigo, la está atrayendo hacia sí para que abandone los ídolos. La samaritana conoce este lenguaje porque es un lenguaje que los hebreos utilizaban con frecuencia. Para nosotros se nos hace más duro, pero es simplemente con que os quedéis que es un lenguaje esponsal y que Jesús está atrayéndola para que conozca un agua viva que le sacie. La samaritana, sin embargo, no le reconoce en el primer momento. Es otra de las ideas importantes que quiero que esta tarde se os quede grabada. Ella necesita un proceso para conocer a Jesús. Como todo en la vida, lleva un proceso. Nunca es a golpe de un clic, inmediatamente. Yo quiero conocer qué significa tal cosa y entonces estamos acostumbrados en nuestros días a que todo sea de manera inmediata. Lo busco en Google y rápidamente el conocimiento de la samaritana lleva un proceso largo. Como nosotros tenemos que entrar en un proceso, en un camino para conocer a Jesús. Ella primero le conoce como un judío. En el verso 9 le dice, tú, ¿cómo hablas conmigo si eres judío? Y yo soy samaritana. Hay un segundo paso en el verso 12 que le dice, ¿eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo? Ya le distingue de un simple judío. Le relaciona con Jacob. En el verso 19 le dirá, ya veo que eres un profeta. Hay un paso más en el conocimiento de la identidad de Jesús. Y ahora ya por fin, al final, ve que es alguien que le ha dicho lo que ha hecho. Es un conocimiento más profundo. Alguien que me conoce, que conoce mi historia, que no es un cuentecito,
que Dios conoce nuestra historia, es que realmente conoce todos nuestros pasos. ¿No será el Mesías? Este conocimiento se encierra en este yo soy. Cada vez que escuchemos yo soy, deberíamos de saltar de alegría, porque significa que Dios no te ha abandonado, sino que te conoce, que no te creó en el seno materno y ya se desentendió de ti, sino que te acompaña, te recrea, te sigue creando. Y además de recrearte, te instruye, porque Jesús trata a esta samaritana como a una discípula. Le va poco a poco, a través de este diálogo, mostrándole el camino de la felicidad. Pero además, este yo soy el que habla contigo, no solamente nos muestra quién es Dios, sino que es una palabra ante la que hay que tomar una decisión. La samaritana, en cuanto escucha, yo soy el que habla contigo, suelta el cántaro y sale corriendo. ¿Qué le ha pasado a la samaritana? Que se ha olvidado de a lo que iba, se ha olvidado de su plan. Si ella iba a llenar el cántaro de agua, ¿qué le ha pasado cuando ha escuchado esta frase? Que se ha olvidado de lo suyo y ha ido corriendo a anunciar que hay uno que le ha dicho lo que ha hecho, que quizás sea el Mesías. Bien, esta frase fue lo último que vimos el otro día. Yo soy el que habla contigo. Y el Evangelio continúa así. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo qué le preguntas o de qué le hablas. La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Después de 2 días salió Jesús de Samaria para Galilea. Fijaos, se inicia esta segunda parte del Evangelio de Juan
en este encuentro de la samaritana con un verbo importantísimo. Hemos traducido, se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, pero literalmente el verbo que aparece, saumasein, es mudos de asombro. Es decir, no podían ni articular palabra porque en Israel estaba prohibido que un rabí, que un maestro hablase con mujeres. Pero fijaos, aquí hay un rabí distinto. Jesús no tiene los prejuicios que su pueblo, porque la misericordia de Dios es más grande que todos los prejuicios y que todos los juicios previos a las personas que despreciamos. La samaritana es una persona despreciada por los judíos. Por eso se quedan mudos de asombro. Es decir, Jesús no solamente no la desprecia, entabla con ella una comunicación tan reveladora del ser de Dios que entra en comunión con ella. Y el resultado de este encuentro es que quedó transformada. La transformación aparece en que dejó su cántaro, con el que iba a coger el agua, y corrió a la ciudad a contar lo que había vivido. He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Es decir, está entusiasmada, se ha encontrado cara a cara con Jesús. Ya no le pesan sus pecados, ya no le pesan sus ídolos. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ella corre no hacia los amigos, corre hacia el pueblo de los samaritanos, que es el pueblo que la juzgaba y que la condenaba y que la marginaba, porque sabían que había tenido 5 maridos y que el sexto que tenía no era su marido. Pero es que el encuentro con la palabra de Jesús y con la persona de Jesús en su palabra transforma de tal forma que te hace amar a aquellos que no te aman. Dice Máximo de Turín que esta mujer no llevó agua a sus conciudadanos. Esta mujer introdujo en la fuente de agua viva a todos los samaritanos. Es decir, no se centró en ella. He tenido esta experiencia con Jesús y yo me quedo dando vueltas a mi experiencia, sino que fue corriendo a anunciarla. Y en este correr hay un primer paso. Este correr es la misión. Este correr a anunciar lo que Dios ha hecho conmigo es la misión de la Iglesia. Es la misión de nosotros, que surge cuando se encuentra la sed de Jesús, que dice, dame de beber, con nuestra sed, que es una sed de plenitud y de vida eterna. Pero necesitamos, para ir a anunciar este encuentro con Jesús, soltar nuestro cántaro interior. Dicen los especialistas que tenemos un cántaro interior viejo, 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 que hay que soltar. Este cántaro es símbolo de lo que aparentemente es importante, pero que pierde valor cuando aparece el amor de Dios. Vamos a ir poniéndole nombres para que nos sea más familiar y podamos saber qué cántaro tenemos que soltar.
Cuando yo me confronto con este evangelio, siempre me pregunto cuál es tu cántaro interior, ese que te pesa y que te aleja de Dios. ¿Cuál es? Porque este cántaro interior viejo es un cántaro lleno de lamentos, quejas, juicios, murmuraciones, resentimientos. También este cántaro está lleno de urgencias y cosas muy importantes que tenemos que hacer, que son nuestros planes, que tenemos que soltarlos, para entrar en esta misión viva de toda la Iglesia que corre a anunciar que hay un manantial de agua viva a toda la humanidad. Tenemos que soltar nuestro plan. También este cántaro está lleno de lo que si yo no lo hago, no lo hace nadie. Madre mía, la cantidad de veces que hemos dicho, si es que esto lo tengo que hacer, es urgente, si yo no lo hago, no lo hace nadie. Pues suelta eso. Suelta el ser imprescindible. Solo Dios es necesario. Porque eso es un cántaro interior que te está separando del amor de Dios. No es cualquier tontería. Suéltalo para ir ágil a la misión. Dejemos, por tanto, este cántaro porque estamos llamadas a redescubrir la importancia de ir a anunciar lo que conocemos de Dios. Cuando nos aferramos a nuestros planes, ¿sabéis lo que pasa? Al menos os digo lo que me pasa. Y creo que es lo que pasa en casi todos, que nuestra vida se convierte en un desenfrenado activismo, porque tengo que hacer todo lo que tengo planeado. Y si esto solamente nos pusiera nerviosos y nada más, pero resulta que el activismo nos desgasta la fe, porque bajo la apariencia de servicio yo dejo de estar en contacto personal con Jesús, hablando con Él, tiempos largos cara a cara, que es lo que es esencial para que mi fe sea viva. Por eso, si estamos en un desierto algunas veces, y parece que la vida es un desierto y que el mundo está corriendo en un desierto, hacia ninguna parte, sin ningún camino, pues estupendo que estemos en este desierto, porque el desierto, dice el Papa, que nos ayuda a redescubrir lo esencial de la vida. Como esta samaritana estaba en un desierto, se encontró con Jesús y entonces descubrió que lo esencial de la vida era ese don de Dios, ese agua viva, y pudo soltar todo lo demás. El cántaro, los maridos, los prejuicios, todo lo soltó. Hay una similitud entre la samaritana y el ciego de Jericó. Por eso, si alguno quiere profundizar en el Evangelio de Juan, en este encuentro de la samaritana, puede hacer una lección poniéndola en relación con Marcos 10:50, donde aparece el ciego de Jericó, porque hay una semejanza entre la carrera de la samaritana hacia la ciudad, soltando el cántaro, como queriendo correr velozmente con la urgencia de la misión, y el ciego de Jericó, de Marcos, que soltó el manto, lo único que poseía,
este manto sería el cántaro de la samaritana, y dio un brinco para correr donde Jesús. La samaritana corre de Jesús a la ciudad y el ciego salta de sus tinieblas, de su imposibilidad de ver y de correr, hacia Jesús, que es la luz del mundo y que le cura, le da la vista, le hace ver, que la escritura es símbolo de la fe. Estaba sin fe en las tinieblas y de pronto ha dado un salto hacia Jesús y comienza a tener fe. Pero si os vais dando cuenta hay muchísimos personajes en el Evangelio que corren, que sienten esta urgencia, que no es activismo, sino experiencia del amor de Dios, que te hace correr a llevar este amor a todos, para que todos sean felices, para que todos conozcan el don de Dios. María Magdalena va a correr donde Simón Pedro en la mañana de la Pascua para anunciar que el sepulcro está vacío, que está vacío de verdad, que se ha levantado, que hay unos ángeles que han dicho que ha resucitado. Y Pedro y el discípulo amado también van a correr hacia el sepulcro. Sería bueno que en esta tarde naciera en nosotras y en nosotros este correr a anunciar lo que hemos vivido cuando hemos hecho la lección divina con el Evangelio de Juan. Y preguntémonos, yo estoy corriendo cada día a anunciar este Evangelio o los pies me pesan, no tengo ganas de anunciar a nadie nada. Voy como forzada cada día en la misión. O tengo alas en los pies que corro hacia todas partes para anunciar sin aceleración, con paz en el corazón, pero con un gozo grande que me hace correr. Porque nuestra fe está desafiada a esta carrera. Dice el Papa, no solamente a esta carrera, sino desafiada a que vislumbremos el vino nuevo en el agua y en medio de la cizaña veamos el trigo. Nos alegremos del trigo que hay, abundante, aunque haya cizaña sembrada. Bueno, y en esta misión que tenemos, que la tuvo la samaritana, que después los samaritanos la van a tener, pues dice el Papa que hay una tentación, la tentación o una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia para correr. Y es muy frecuente. Él dice que se llama la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados. Y tiene razón el Papa, porque nadie puede emprender cada día la lucha de la vida, como la tenía que emprender cada día la samaritana, si de antemano no confía plenamente en el triunfo de la gracia de Dios, sobre todas las cizañas, las miserias, las debilidades que tengamos. El que comienza el día sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla. Y es como si enterrara los talentos. Dios te ha dado a conocer su agua viva. Tú tienes dentro un manantial de agua viva. No lo entierres, no lo entierres. Llévalo a otros. Avívalo, reavívalo en ti mismo. La samaritana confió en Jesús. No se puso a dar vueltas a la cabeza. ¿Será esto verdad? ¿Podrá esto ser verdad? Se fió de Jesús.
aún conociendo sus debilidades. Es como San Pablo, cuando se pone a calcular, Jesús le dice, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en la debilidad. Esto es importantísimo. Confía. No digas, sí, esa palabra de San Pablo la he escuchado 1000 veces. Hoy, si hoy escucháis su voz, no endurezcas el corazón. Hoy te fías, hoy te quieres poner en manos de Jesús, en manos de Dios. Muchas veces nos sentimos agotados, ¿eh? No solamente las monjas, todos, no solamente el Papa está agotado. Todos muchas veces nos sentimos como una tierra sobreexplotada, que ha tenido que trabajar, que tapar muchos agujeros, que luchar mucho, que hacer frente a muchas dificultades. A veces nos sentimos así, aunque nos pongamos una careta. Y el ambiente que nos rodea también es de desolación, de aridez. Pero entonces es cuando hay que avivar la fe para irradiarla. ¿Cómo la recibe la samaritana? En el diálogo con Jesús. No hay otra receta. Tú quieres que se avive dentro de ti la fe, que desaparezca esa sensación de cansancio, de agotamiento. Párate con Jesús, cara a cara con Él, dialoga con Él. Él está deseando, porque ardientemente he deseado comer con vosotros esta comida pascual. Está deseando que tú quieras hablar con Él. Había un profesor mío que decía, Dios abre la ventana cada día del cielo a ver si hay alguien que quiera ser su confidente, alguien que quiera trabar confidencia con Dios. En el desierto es el lugar ideal para redescubrir el tesoro de la fe. Y entonces iremos a la misión llenos del agua viva. Si miráis alrededor, los signos de la sed de Dios son muchísimos. ¿Por qué ha incrementado tanto el número de suicidios entre jóvenes? Hay una sed enorme de saber el sentido del sufrimiento y el sentido último de la vida, el sentido de la muerte. Por eso cuando no se tiene sentido, no se sabe qué significa el sufrimiento, que es una herramienta de Dios, que nos moldea. Entonces, ante el sufrimiento, pues mejor me quito la vida. Porque tengo una sed de felicidad tan grande, no es porque sean malos y nosotros buenos. Ante Dios no hay ni buenos ni malos. Es que nadie les ha dicho el sentido del sufrimiento y se han encontrado con un sufrimiento que no han soportado. Por eso es importante que en esta tarde se reavive la fe en tu corazón y el deseo de ir a hablar de Dios a todos, para que no haya nadie que sienta el deseo de quitarse la vida. Bueno, y mientras los samaritanos llegan a Jesús, porque la samaritana ha salido corriendo y el pueblo entero va a salir a encontrarse con Jesús,
Pues Jesús conversa con sus discípulos, Él no para. Y les dice una cosa importante, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Llevar a cabo, dice el texto, la palabra telos, que es fin, es meta. Llevar hasta la meta la obra del Padre, la voluntad de su Padre. Lo que su Padre comenzó a crear en el jardín del Edén y que se truncó por la caída, Jesús lo va a llevar a término. Va a abrir el cielo para nosotros. El cielo está abierto. Nos precede Jesús. La voluntad del Padre es que pasara por Samaria, que pasara por tu vida. Esto es lo que Jesús le preocupa y no comer. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. El alimento de Jesús es que se termine en ti y en todos los hombres la obra de la creación, que todo hombre sea recreado por su sangre y por su cuerpo, que se parte por nosotros. Por eso el pueblo enemistado con Israel va a conocer el don de Dios, gracias a que Jesús pasa por Samaria. Los expertos dicen que en esta frase resuena el profeta Amós. Por eso yo os lo digo por si vosotros queréis hacer una lección divina con Amós 9:11, que dice así: aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como antaño. Dios prometió a Amós que levantaría la choza caída de Israel. Y ahora Jesús lo está cumpliendo. Si queréis, lo está iniciando, porque lo terminará de cumplir en la cruz y en la resurrección. Pero está iniciando. La choza caída es este pueblo de Samaria, que al darle culto a los ídolos se separó de Israel. Es impresionante. Dios no ha juzgado a Samaria por haber seguido a los ídolos y por haber dado culto a idolátricos. Dios no solamente no los juzga, sino que hace que Jesús pase por Samaria para que conozcan el don de Dios, que conozcan la misericordia de Dios, que conozcan que Dios no juzga a nadie. Por eso Jesús, a la primera que va a levantar de esta choza caída es a la samaritana. Lo siento para los que consideren que la samaritana no se lo merecía, pero es que en esto los méritos no cuentan para nada. La samaritana no se lo merecía, pero como don, como regalo, como puro regalo, Jesús la levanta. Y este es el alimento de Jesús. No comer el pan, sino levantar la choza caída. Jesús queda saciado cuando ve que tú te levantas de tus caídas, que tú te levantas de tus desánimos. Jesús queda saciado porque te quiere. Finalmente, en Getsemaní va a decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y finalmente va a levantar no solamente la choza caída de David, el mundo entero lo va a redimir caído en el pecado. Todo el que quiera
conocer la vida eterna, ya tiene la puerta abierta. Depende de nuestra libertad. Por eso ahora Jesús invita a los discípulos a levantar los ojos y a ver cómo esta profecía se está cumpliendo. Mirad cómo blanquean los campos, estos samaritanos, este pueblo samaritano son estos campos que blanquean ya para la siega. Jesús es el sembrador, que inicia este movimiento de fe, de misión, y los discípulos recogen la cosecha de la ciudad de Samaria. Es importantísimo esta parte del Evangelio cuando dice: yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Literalmente es: no habéis labrado. Otros labraron y vosotros habéis entrado en su labor, sería literalmente. Este verbo entrar en su labor, en su trabajo, es el verbo que el Evangelio utiliza en boca de Jesús cada vez que habla del reino de Dios. El trabajo de Jesús nos precede, Él es el sembrador. Su Padre es el que da el fruto y nos envía a nosotros a recoger este fruto, que es entrar en la vida eterna, es gustar la vida eterna. Este es el fruto, gustar el reino de Dios. Tú no eres un pedazo de células biológicas nada más. Tú eres un campo de Dios, sembrado por Dios. Jesús ha sembrado la palabra en tu corazón. Ante esta verdad de que Jesús siembra la palabra en tu corazón, el Evangelio te pide una decisión, como la samaritana. La samaritana soltó el cántaro y entró en una misión. Anunció lo que había vivido. ¿Tú quieres anunciar? Aunque tengas que ir contracorriente, aunque quedes en ridículo delante de todos, aunque nadie te valore, tú quieres anunciar para saciar la sed de este mundo, porque quien ha conocido la sed de Cristo sobre su vida, queda herido de la sed y necesita ir a dar a los demás de beber. La samaritana estuvo dispuesta a que su vida se transformara. ¿Y tú estás dispuesto a que tu vida se transforme? ¿O tú estás tan rígido, tan rígida, que no hay quien te mueva de tu posición? Pues fijaos, la vida eterna es esto: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La samaritana fue una con Jesús, en comunicación con Él, en intimidad con Él. Y la comunión le configuró su existencia. Necesitas dejar que Dios configure de nuevo tu existencia. Y el único camino para renovarnos en la fe es aprender
a encontrarnos con Jesús para encontrarnos después con los demás. De la misma manera que Jesús se ha encontrado con nosotros, se ha encontrado valorándonos, se ha encontrado con la samaritana sin despreciarla, que podamos nosotros encontrarnos con los demás sin resistencias a valorarlos, aprendiendo a descubrir a Jesús en los demás. Por eso necesito todos los días estar en contacto con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no me transforma mi corazón sediento, no me lo sacia de la palabra de Dios, yo no puedo ver a Jesús en los demás. Siempre veré a un contrincante, a un rival, a uno que me está fastidiando y a otro que me está trastocando todos mis planes. Deseamos de verdad ser testigos de Jesús. Esto es lo importante para quedarnos esta tarde. Ya no os voy a dar más la vuelta. Es importante que nosotros nos convirtamos en templo de Dios, en dejar, como la samaritana se convirtió en templo de Dios. Había tenido 5 maridos. El sexto que tenía no era suyo, pero se convirtió en el templo de Dios, un templo del que emanaba agua, agua viva, un agua que sacia la sed de todos los corazones. Por eso, ojalá que tú dejes tus resistencias para llevar esta sed de Dios ante Jesús, que Él te sacie. No hay ningún otro ídolo que te pueda saciar. Y llena de este agua viva, puedas saciar a los demás. Ser en medio del mundo como María, una que proclama la grandeza del Señor y que se alegra en Dios su Salvador, porque la llenó del manantial. ¿Quién fue más templo que María? Y fue corriendo a anunciar a Isabel y a todos, que podamos correr a testimoniar que Dios está vivo, que Dios existe, que está a nuestro lado, que nos ama y que es el único que transforma nuestra vida en una vida que merece la pena ser vivida, porque ya comenzamos a saborear un poquito aquí la vida eterna. Muy bien, y aquí nos quedamos en este deseo de ser como María. Y nosotros ya nos veremos en la próxima conexión, que será el día, si Dios quiere, 20 de septiembre. Por en medio tendremos del 7 al 17 el capítulo general en las huelgas de Burgos. Así que pues cuento con vuestras oraciones y bueno, un gozo estar con vosotros siempre y ver ese grupo grande de Ferreira, al que queremos muchísimo, ¿eh? Y el día 20 seguiremos compartiendo otros textos. Ya os diré, quizás sea Nicodemo, no lo sé, quizás sea Nicodemo. Ya lo iré pensando y rezando y os lo comunicaremos, ¿eh? Un abrazo a todos, al equipo técnico de Ferreira, que está ahí firme, fiel, trabajando. Muchas gracias. Y hasta el día 20.